Hola a todos, mi nombre es Kathleen Michelle Ramos Pérez, soy estudiante de la UNAD, estoy haciendo una licenciatura en inglés como lengua extranjera y hoy vengo a tratar el tema de la educación, que es igualmente la pedagogía, la diferencia que existe entre estas dos para saber el para qué educar en un contexto latinoamericano, en este caso Colombia. Y también estaré hablando acerca de lo que me motivó a elegir una licenciatura. ¿Qué es la educación? Bueno, la educación es un proceso diseñado y enfocado a transmitir conocimientos a los miembros de una sociedad. ¿Con qué fin? Pues con el fin de formar a la persona, adquirir comportamientos, saberes y actitudes, como la parte intelectual, moral, la física, de que aprendan y les permitan llevarlo también a la práctica. Debemos tener en cuenta también el contexto donde se encuentre, su cultura y la forma de enseñar. La educación gira en torno a unos fines y unos medios, los cuales debemos escudriñarlos. Todo esto depende también de la emancipación de la educación, como lo dijo Jacques Rancière y la docente Laura Vargas en el programa de Cibersofía número 19 nos lo aclaró, donde dice que asumir que todo hombre está en la capacidad de aprender, pero cada quien se da la tarea de tomar el reto de la inteligencia como reto de sí mismo. Opino que de eso se trata la educación, ya que todos estamos en la capacidad de aprender, ninguno es más inteligente que otro. Lo que cambia es la forma de entender las cosas. Por esta razón dependemos de los otros, incluso más que de nosotros mismos. Pero también es cierto que sin la presencia y el saber del otro, nuestra libertad podría quedar comprometida, ya que, ya que queda la tarea de cada quien ir desarrollando su capacidad de voluntad acerca de su inteligencia. Así como lo dice Patiño Millán también, acerca de que educar es adaptar al hombre al medio en que ha nacido y transmitirles una serie de valores y conocimientos propios de la sociedad en la que pertenece. Igualmente sabemos que se puede enseñarles, pero también debemos entender que todo consiste en ver la educación como la actividad social que nos permite crecer juntos el uno al otro, donde el otro es mi referente, mi límite, pero también es mi crecimiento. Ahora vamos a ver qué es pedagogía. La pedagogía son los métodos, estrategias las cuales se emplean a la hora de enseñar y educar. Para eso necesitamos tener en cuenta un filósofo de la educación, como dice Zambrano, que es el que formula las preguntas, ya sea que ellas provengan de su propia experiencia o de la experiencia de otros. Aquí están haciendo referencia pues al profesor, que es el que tiene que averiguar cómo hacerle llegar al estudiante aquellos conocimientos que necesitan saber. De aquí parte esta ciencia donde se da la tarea de averiguar cuáles elementos puede usar el docente a la hora de enseñar, cumpliendo a cabalidad con sus objetivos propuestos. La pedagogía se define como lo dijo Marta Cardona, a partir del tipo de relación que mantiene con las ciencias que la retroalimenta como conjunto de saberes que se ocupan de la educación, fenómeno típicamente social y específicamente humano del conocimiento. Las diferentes relaciones a que se refiere ella son las que componen la pedagogía para dar con dicho acierto. Estas son la biología, psicología, sociología, epistemología, filosofía y antropología. Esos aspectos son los que se encarga la pedagogía con el propósito de aplicar ciertos métodos o estrategias para abarcar este tema con claridad, proyectando preguntas como el qué, por qué y para qué, el objeto de estudio de la pedagogía de la educación. La diferencia que existe entre la educación y la pedagogía son las siguientes. Mientras que la educación es la formación de la conciencia moral en la capacidad de discernir entre el bien y el mal, como lo dijo Delors en 1996, y también como vimos anteriormente, tiene que ver con lo que dijo Racer, con la emancipación, igualdad de las inteligencias, que ésta se basa en las maneras de actuar y de manera consciente, que permite siempre estar en constante aprendizaje y de manera autónoma, asumir que todo hombre está en la capacidad de aprender, pero cada quien se da la tarea de tomar el reto de la inteligencia como reto de sí mismo. En cambio, la pedagogía
es la encargada de reflexionar acerca de la educación que se debe seguir en la cultura, teniendo como objeto el planteo de estudio y la solución del problema educativo, acuñada sobre las leyes, normas y principios que regulan el proceso educativo. Fue lo que dijo Cardona en el 2012. Entonces se puede decir que se basa en la manera de llevar a la práctica lo que es la educación. No es solo un modo de organizar mejor la enseñanza, es también de una manera de interrogar los fines de la educación a partir de la práctica, teniendo en cuenta en el aula el saber, los métodos a emplear para lograr un excelente trabajo educativo donde los oyentes puedan estar seguros y a gusto e ir desarrollando sus capacidades y habilidades como lo es la motriz, la cognitiva, socioafectiva, entre otros. Y eso también se da cuando la persona se da la mentalidad de que puede hacerlo, tiene la capacidad de hacerlo y lo logrará. ¿Para qué educar en un contexto latinoamericano colombiano? Bueno, se necesita educar en Colombia para sembrar en las personas la capacidad de hacer afectiva la libertad personal y asimismo participar en la vida comunitaria y social. En el programa número 19 de Cibersofía de la UNAD, la docente Laura Vargas dice lo siguiente: el docente en formación tiene entre mano cambiar el mundo. ¿Por qué dice esto? Porque somos la nueva generación. Esto da a entender que eso espera nuestro país por medio de nosotros, donde se llegue a movilizar la forma de enseñar, quitar la venda de los ojos a toda la sociedad y empezar a ver la educación de otra forma, como dice Rancière, donde empecemos a pensar que todas las mentes son iguales, pero obviamente con diferente capacidad de llegar a la inteligencia. Y es aquí la tarea de nosotros, saber cómo llegar a los estudiantes. Dice Chomsky, es tener conciencia y reflexión de lo que podemos ejercer dentro de no solo de los límites del aula, sino la vida cotidiana, que nos exige estar conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, obtener una visión más clara que nos permita buscar la verdad a través de la pluralidad y objetividad de los sucesos. La idea de esto es lograr cumplir ese propósito en nuestro país. En Colombia, los mecanismos de enseñanza que ha habido a lo largo de la historia. Marta Cardona en el 2012 dijo, ya no se tiene que percibir simplemente desde las leyes y las medidas educativas, sino como una práctica y como un saber que va más allá de los marcos formales e institucionales. Y esa es la idea, no solo mirar los métodos que se pueden realizar, sino más bien que haya una preocupación por el aprendizaje, tanto de los estudiantes como de cualquier persona en general, donde se preocupe por todos los campos del ser humano, tanto físico, psicológico, cultural, comportamientos, etc. Bueno, ahora por último les diré lo que me motivó a elegir una licenciatura. Lo que a mí me motivó a elegir la licenciatura, en este caso la de inglés, es el hecho de que yo podría obtener este título para poder enseñar, ser una docente. Tanto así que en este idioma se encuentra realmente tan pobre debido a la falta de licenciados en inglés. Entonces, esa es mi tarea, que yo pueda sembrar de lo que he aprendido y sé de este bello idioma a mi país. Me motiva al empezar a desenvolverme en la sociedad, empezar a generar un cambio en Colombia, desde una institución educativa, ya sea un colegio, una universidad, o también por los medios sociales, como medios tecnológicos, como lo estoy haciendo ahora, donde yo pueda demostrar a mis alumnos que yo puedo ser maestro emancipador, donde estoy convencido con lo que yo hago y de lo que hago. Lo que dijo Laura Vargas. Entonces, yo como docente en formación soy la encargada de motivarlos, donde pueda hacerles cambiar la forma de pensamientos, enfocándolos en los que aprendí acerca de Rancière, que el estudiante sea autónomo, donde él mismo se dé cuenta qué camino, según lo que le guste, qué camino pueda tomar, donde pueda cambiar mentes, revolucionar entornos y mejorar el medio de ver la educación, aplicando también un mecanismo constructivista donde no se almacena conocimientos, sino que los construye mediante la interacción con los objetos
circundantes, generándose el desarrollo individual hacia las operaciones lógicas y formales de la inteligencia, donde yo pueda empezar a saber qué estrategias y métodos podré emplear a la hora de estar en el aula a dar una clase.